Nosotros hemos planteado y estamos planteando dialogar y llegar a consensos, porque el panorama no está claro todavía. Hay que recordar que la meta en condiciones normales era poder transparentar más el proceso electoral, transparentar más la democracia, y esto se derivaba en la depuración del proceso electoral, en que se emitiera una tarjeta de identidad, en la aprobación de las reformas electorales, que todo esto está pendiente, y a esto le sumamos la realidad que estamos pasando en este momento, el tema de la pandemia, el COVID-19. Y es difícil porque hay varios planteamientos, como de sectores que no se quieren arriesgar a participar en elecciones por el tema de que no se depura el censo, de que no está la tarjeta de identidad, otros sectores que proponen adelantar las elecciones. Yo creo que lo más importante en este momento, y principalmente para fortalecer el proceso y para que esto no derive de ninguna crisis social ni política, así como vieron las últimas elecciones, así como se presentó en las últimas elecciones, es dialogar, buscar consensos y tratar en primer lugar de ver cómo se puede fortalecer una posición donde todos los sectores vayan en una misma dirección, pero donde también haya claridad política y una propuesta política con contenido y con claridad para las próximas elecciones, porque ahorita lamentablemente todavía siento de que está un poco como fragmentada todavía la oposición. Hay diferentes posicionamientos, también pasa por la situación de los procesos que se están pasando ahorita. Hay que recordar que hay fuerzas importantes que ahorita están próximas a ser partidos políticos, hay otras fuerzas que ya están consolidadas, que todavía están dirimiendo procesos internos. Entonces, lo que pasa es que todo el escenario político ahorita está fragmentado, y esto tiene que ver por los procesos que están pasando ahorita, y bajo esa premisa es que nosotros hemos tratado de ver de cómo podemos buscar el acercamiento con las demás fuerzas políticas para por lo menos ir teniendo claro y unificando posturas para que por lo menos poder aportar y fortalecer el proceso y que salgamos de la mejor manera. ¿Por dónde pasa ese acercamiento con las demás fuerzas políticas, ingeniero, puedan articular un verdadero frente de oposición que conlleve a enfrentar el próximo proceso electoral unidos como lo está clamando un buen sector de la población? Bueno, eso pasa por la voluntad política. Mire, yo comprendo de que a veces hay desconfianza entre sectores por posicionamientos que se han tenido en diferentes momentos del tiempo, pero yo creo que deben de haber puntos más importantes de coincidencia, y por ahí es donde se debe comenzar. En primer lugar, mejorar la realidad del país. Necesitamos justicia, necesitamos cambiar la estructura económica, mejorar el sistema que rige al país, dar respuesta a lo que se demanda a la sociedad. Ahorita estamos hablando del COVID-19, pero hay que recordar que va a venir la fase más dura. Una vez que por lo menos, Dios mediante, hay una vacuna, se puede frenar el COVID-19, va a venir la fase más importante, donde se necesita sumar todos los esfuerzos, es la recuperación económica. Probablemente se proyecta que va a haber un decrecimiento en el PIB entre 8 y 10 puntos. Eso implica que hoy ya muchos del micro, pequeño empresario, que era el sector que estaba generando más empleo, hoy ya han desaparecido. Ya estamos mirando ejemplos de empresas grandes que están cerrando, están liquidando su personal, y todo eso implica que ocupamos todo el talento del país para hacer propuestas inteligentes y por lo menos en el mediano o largo plazo poder aplicar políticas para recuperar la economía lo más rápido posible. Y eso también pasa para presentar en las próximas elecciones proyectos y propuestas políticas con mayor contenido. Mire, yo no soy dueño de la verdad. Yo siempre, cuando trato de hacer un planteamiento, lo trato de hacer con el mayor de los respetos, pero con importancia y teniendo claro que podamos construir. Ingeniero, en el imaginario colectivo de la sociedad, de la población y los entendidos en la materia, tienen ya identificados a los aliados del Partido Nacional, que son los que han facilitado que continúen en el gobierno, desde su ilegal reelección hasta el fraude electoral que se dio en el pasado proceso electoral del 2017, como el que se dio en el 2010, en el 2013. ¿A dónde se ubica la unificación democrática en esos señalamientos, ingeniero? Mire, yo sé que por muchos posicionamientos que hemos tenido en el pasado y por planteamientos de algunos líderes específicos en el presente, se sigue asociando al Partido de Unificación Democrática con el partido de gobierno, pero
Por ejemplo, nosotros somos democráticos. Yo en particular, pues yo no he tenido la oportunidad ni de sentarme con el Partido Nacional, ni de negociar con nadie en particular. Es más, desde que pasaron las últimas elecciones de 2017, hemos tratado de hacer un esfuerzo importante por unir a todas las fuerzas pequeñas. De hecho, en algún momento intentamos hacer una reunión oficial con la gente de Libre y poder avanzar. Yo no me voy a cansar, por lo menos, en tratar de seguir construyendo, buscando consensos. No, como repito, yo no soy dueño de la verdad, no soy perfecto, trato con humildad de recibir las críticas, porque eso también le sirven a uno para mejorar. Y hoy el Partido de Unificación Democrática, sí es cierto, necesita mejorar mucho, necesita tener un mejor posicionamiento, necesita darle más contenido a nuestra propuesta política y principalmente tenemos que construir de aquí hacia adelante el Partido de Unificación Democrática, un partido donde la sociedad se pueda sentir representada. Yo creo que tenemos que tener autocrítica y tenemos que por lo menos recoger todas las observaciones que se hagan para poder mejorar nuestra propuesta y estar a la altura de lo que hoy demanda la sociedad hondureña. Y eso es lo que queremos tratar de construir de aquí hacia adelante. ¿Cuál es el nivel de injerencia que tiene el señor Marvin Ponce Sauceda en las decisiones y en el posicionamiento político de Unificación Democrática, ingeniero? No, ninguno. Él tiene el derecho natural de decir él qué es lo que es. Él tiene el derecho natural de decir si es judío o no es judío. Nosotros no le podemos quitar ese derecho. El derecho, por lo menos en el plano organizativo y en la estructura del partido, se le gana quien hace trabajo, quien construye y quien sigue adelante. Yo de igual manera, yo recuerdo que cuando estaba en la juventud del partido, yo lo miraba como los líderes que sobresalían, porque en su momento tuvo posicionamientos interesantes. En el tiempo cada quien le pasa factura a los posicionamientos que tiene. Yo igualmente le tengo respeto, pero hay una nueva generación, que por lo menos ahí está frente al Partido de Unificación Democrática y quiere hacer las cosas diferentes. Claro, es paso a paso, y esto también no solo hay que demostrarlo en el discurso, sino que en la práctica, y eso es lo que queremos tratar de hacer aquí hacia adelante, pero por el momento lo que queremos tratar de hacer es ver cómo de alguna u otra manera podemos incidir en diálogo, en consenso, para por lo menos poder estructurar algo interesante para las próximas elecciones. Si las condiciones se generan, si hay una verdadera depuración del censo, si hay una nueva emisión de la tarjeta de identidad, Unificación Democrática estaría apoyando esta idea de adelantar un proceso electoral, ingeniero, y con ello provocar la salida democrática del señor de don Juan Orlando Hernández. Fíjese que hay una lección que los ha dejado todos estos procesos del pasado, y es que al final, en la política, y principalmente el tema del Congreso, en la política es de sumatoria de fuerzas. Sí. Y al final lo que uno necesita es equilibrar las fuerzas, porque la democracia así es. O sea, hoy una oposición no tiene fuerza en el Congreso porque no ha podido tener esa mitad más uno. Entonces, ¿cuál es la principal reflexión? Es necesario dialogar, de conversar, bajar los egos, bajar las posiciones particulares de algunos sectores y empezar a ver cómo nosotros empezamos a tener esa mitad más uno para poder incidir en cualquier decisión que tomemos, ya sea en una propuesta de la oposición unida, con todos los principales líderes de la oposición, o ya sea también en la medida que cada sector va ganando espacios para poder incidir de manera positiva en el Congreso. Mire, el escenario más importante para las próximas elecciones va a ser el Congreso Nacional, donde se van a tomar decisiones en el marco económico, en el marco político, donde se va a poder fortalecer la institucionalidad, y para eso necesitamos la mitad más uno, y eso es el mensaje principal que tenemos que mandarle también a la sociedad hondureña, a los líderes de los diferentes partidos de la oposición, porque necesitamos sumar, necesitamos ser más para poder impulsar esos cambios, porque a veces solo la buena voluntad, solo el deseo, eso no basta. Al final en política tiene que ver con equilibrio de poder, y hasta hoy hemos estado fragmentados, no hemos podido llegar a esa mitad más uno, y ese es el reto que tenemos de aquí hacia las próximas elecciones.